Hay algo que no conté en el primer relato del convento, no porque lo olvidara, sino porque no estaba seguro de si realmente había pasado. Pero después de revisar las grabaciones de esa noche, entendí algo que no habíamos notado en ese momento. No estábamos solos en ese convento, y no hablo de lo que vimos, hablo de lo que estaba escuchando todo el tiempo. Días después de aquella noche, revisé el audio del móvil. Habíamos grabado el interior del convento. Silencio, que pasos, respiración, nada más. Pero en un momento concreto, aparece otra voz, muy baja, muy lenta, y lo más extraño es que esa voz no estaba allí cuando lo vivimos. Cuando subí el primer vídeo del convento, mucha gente comentó algo curioso, algo que nosotros no habíamos visto. En uno de los planos del pasillo, al fondo, aparece una sombra. No se mueve, no se acerca, solo está allí, mirando hacia donde estábamos nosotros. Cuando salimos del convento aquella noche, estaba convencido de que lo peor ya había pasado. Habíamos escuchado ruidos, habíamos visto puertas moverse, pero nada realmente claro, nada que no pudiera tener una explicación, hasta que días después revisé el material, fotos, audio, vídeo, y fue entonces cuando encontré algo que no recordaba haber visto. En una de las grabaciones del pasillo, al fondo hay una sombra. No tiene forma clara, no parece una persona, pero está ahí, justo donde el pasillo se pierde en la oscuridad, y durante varios segundos no se mueve, solo permanece observando. Después de ver la sombra, decidí escuchar el audio completo, con auriculares, con calma. Los primeros minutos eran normales. Pasos, puertas, nuestra propia voz, pero en un punto concreto, algo cambia. Se escucha una respiración muy lenta, muy cerca del micrófono, pero ninguno de nosotros estaba hablando en ese momento. Y entonces aparece la voz. No es un susurro, no es un grito, es más bien un canto muy antiguo, como si alguien estuviera rezando en otro idioma. Lo escuché varias veces y cada vez parecía más claro. Decidí buscar información sobre el convento, no demasiada, solo lo básico. Cuándo se construyó, cuándo fue abandonado, pero encontré algo curioso, un pequeño artículo antiguo. En él mencionaban que durante años una de las zonas del convento permanecía cerrada, y no por obras, no por peligro, sino porque las propias monjas evitaban pasar por allí. El texto no explicaba demasiado, solo decía una frase que me llamó la atención. Después del canto nocturno, nadie volvió a dormir en esa ala del convento. Después de leer eso, empecé a unir cosas. La voz, la ventana iluminada, la sombra del vídeo, todo parecía apuntar a la misma zona del edificio, el segundo piso, la parte que estaba cerrada. Sí, y fue entonces cuando decidimos volver, no para grabar otro vídeo, ni para investigar, solo para comprobar si aquella luz seguía apareciendo. Llegamos al convento casi a la misma hora que la primera vez. Todo estaba igual, el patio, el silencio, la oscuridad. Pero cuando levanté la vista hacia el segundo piso, sentí algo extraño. La ventana estaba abierta, la misma ventana, la que en la visita anterior estaba completamente cerrada. Y lo más inquietante es que desde fuera se escuchaba claramente el canto. Entramos. Esta vez el ambiente era distinto. No era solo silencio,
Era como si el lugar estuviera esperando. Subimos hacia el segundo piso. El canto se escuchaba más fuerte, más claro, pero no venía de una habitación concreta. Parecía venir de todas partes, como si el sonido estuviera dentro de las paredes. Al llegar al final del pasillo, encontramos algo que no estaba antes. Una puerta abierta. La habitación estaba oscura, excepto por una luz, una vela, encendida en una mesa, y sobre la mesa había un objeto, un pequeño cuaderno, antiguo. Lo abrimos. Las primeras páginas estaban vacías, pero en la última había una frase, escrita con tinta negra, una frase muy simple, pero muy inquietante. Decía: habéis vuelto a escucharla. En ese momento, el canto se detuvo, la vela se apagó y el convento volvió al silencio. Si salimos de allí sin decir nada, pero al llegar al coche, miré una última vez hacia el edificio y entonces lo entendí. La ventana del segundo piso ya no estaba abierta, estaba completamente cerrada, como si nadie hubiera estado allí. Después de salir del convento, durante varios minutos nadie habló. El motor del coche sonaba demasiado fuerte comparado con el silencio que acabábamos de dejar atrás. Miré por el retrovisor varias veces, no porque pensara que alguien nos seguía, sino porque tenía la sensación de que habíamos dejado algo pendiente, algo que no terminaba de encajar. Durante el camino de vuelta, recordé el cuaderno, aquella frase: habéis vuelto a escucharla. No decía la habéis visto, no decía habéis vuelto. Decía algo muy concreto: escucharla. Eso significaba que alguien sabía exactamente lo que había pasado allí dentro, y cuanto más pensaba en ello, más extraño me parecía. Porque nosotros no habíamos contado esa parte a nadie, ni siquiera en el primer relato. El canto, la voz, ese sonido antiguo que parecía venir de un lugar imposible. Durante los días siguientes intenté olvidarlo. Seguí revisando el material grabado, las fotos, el vídeo, el audio, y cuanto más analizaba todo, más aparecían pequeños detalles, cosas que en el momento habían pasado desapercibidas. En uno de los vídeos del pasillo se escucha claramente un ruido, muy breve, como el roce de tela contra piedra. En otro momento, cuando la cámara gira hacia la ventana, se oye un segundo canto, muy bajo, tan bajo, que al principio pensé que era interferencia, pero al aislar el sonido, aparecía siempre en el mismo punto, exactamente cuando la cámara apuntaba hacia el segundo piso, hacia esa misma zona del convento, la parte que durante años había permanecido cerrada. Y entonces entendí algo que me inquietó todavía más, porque si ese sonido estaba grabado, si esa voz estaba realmente allí, significaba que alguien o algo había estado cantando, mientras nosotros caminábamos por el convento a apenas unos metros, sin que pudiéramos verlo, sin que pudiéramos encontrarlo. Y esa idea fue la que me hizo volver a mirar las fotografías, una por una, con calma, hasta que encontré algo que no estaba la primera vez que las revisé. Tú, en una de las fotos del segundo piso, justo en la ventana donde habíamos visto la luz, aparecía una sombra, muy tenue, muy difícil de distinguir, pero estaba allí. Una figura alargada, de pie, mirando hacia el patio, mirando exactamente hacia el lugar donde habíamos estado nosotros.
Y lo más inquietante es que esa fotografía se tomó minutos después de salir del edificio, cuando ya estábamos fuera, cuando supuestamente no quedaba nadie dentro. Durante semanas no volví a pensar demasiado en el convento. Intenté seguir con otras historias, otros lugares, otros relatos, pero cada vez que revisaba el material, la misma sensación volvía, esa sensación de que algo no estaba cerrado del todo, de que aquella noche no habíamos entendido realmente lo que había pasado, hasta que ocurrió algo más, algo pequeño, pero suficiente para que todo volviera a mi cabeza. Unos días después de publicar el primer relato, recibí un mensaje. No era un comentario público, era un correo, muy corto, muy directo. Solo decía una frase: si escuchaste el canto, no debiste volver. Nada más, sin explicación, sin nombre, sin ningún otro detalle. Al principio pensé que era una broma, alguien del canal, alguien que había visto el vídeo, pero al revisar el correo noté algo extraño. El mensaje había sido enviado 2 horas antes de que publicara el vídeo. 2 horas antes. Eso significaba que la persona que lo escribió sabía lo que íbamos a contar antes de que lo contáramos. Intenté responder, el correo no existía. Intenté buscar información, no encontré nada. Pero lo más extraño ocurrió esa misma noche. Mientras revisaba por última vez las grabaciones del convento, puse los auriculares, reproduje el audio y justo en el momento del canto apareció algo nuevo, algo que no estaba en la grabación anterior. Una segunda voz, muy baja, muy lenta, susurrando algo, una frase corta, 3 palabras. Las escuché varias veces, una y otra vez, hasta que finalmente pude entenderlas. La voz decía: todavía está aquí. En ese momento, cerré el archivo, apagué el ordenador y decidí no volver a escuchar ese audio. Pero a veces, cuando recuerdo aquella noche en el convento, pienso en algo que todavía me inquieta, porque si aquella voz decía la verdad, si realmente algo seguía allí, entonces quizá nosotros no fuimos los únicos que escuchamos el canto. Quizá alguien más sigue escuchándolo cada noche entre los muros vacíos del convento. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar esta segunda parte del convento. Y si todavía no conoces cómo empezó todo, te recomiendo escuchar primero la historia completa del convento en el canal, porque muchos detalles solo empiezan a tener sentido cuando escuchas el relato desde el principio. Nos vemos en el próximo relato.